Listo. No sé si ya estamos completos para iniciar la presentación. Sí, Ujú. Listo. Entonces, buenos días con todos los presentes. Les saluda Paola Almeida, soy la gerente general de MON Grupo Ecuador. Bienvenidos a este webinar, Soft Landing e inicio de operaciones para startups en Ecuador. Listo. Ecuador ha sido conocido por poseer la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. Es un país con fauna, flora y clima privilegiado, abundantes recursos naturales y talento humano capacitado. Su moneda oficial es el dólar, lo que le convierte en una de las economías más estables de América Latina. Ecuador es un país de oportunidades, con políticas públicas seguras y un marco legal e institucional sólido para las inversiones. Por estas y muchas razones, Ecuador es el destino ideal para sus inversiones. Hablamos un poco en temas macroeconómicos de Ecuador. Podemos ver que las actividades con mayor crecimiento en su Producto Interno Bruto durante este año 2023 ha sido la explotación de minas y canteras con un 9.3, la extracción de petróleo, gas natural y actividades de servicios relacionados con el 6.9, la pesca y acuicultura, excepto el camarón, con el 5.9, la acuicultura y pesca de camarón, el 5.5, procesamiento y conservación de camarón, el 4.9, procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos, 4.6, elaboración de otros productos alimenticios, 3.9, la construcción, el 3.5, la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería con el 3.4. Finalmente, la fabricación de productos de la refinación del petróleo y de otros productos del 3.2. En este mapa podemos ver las principales actividades económicas en Ecuador por región y por provincia. Así tenemos que las actividades económicas primarias en Ecuador se destacan por la agricultura y la explotación de petróleo. La agricultura en Ecuador es líder en la producción de banano, siendo uno de los mayores productores y exportadores. Cuenta con una producción importante de flores y cacao. Otros productos agrícolas importantes son el café, el arroz, las papas, la caña de azúcar. Además que la minería en Ecuador se destaca la producción del oro, plata, cobre, zinc y el uranio. Dentro de las actividades secundarias, los principales productos industriales son alimentos procesados como el pescado, las carnes, la elaboración de muebles, licores, joyería, textiles, plásticos, papel, cartón, productos de metal y bebidas no alcohólicas y fármacos. En Ecuador, en los últimos años, han crecido mucho las actividades relacionadas a la electrónica e informática. Las actividades terciarias o el sector de servicios son la mayor parte de la economía en Ecuador. Las actividades más destacadas son las ventas minoristas, el turismo, los servicios financieros, el entretenimiento, las comunicaciones, el transporte, los servicios de salud y educación, la seguridad y los restaurantes. Los principales socios comerciales de Ecuador son Estados Unidos, China, Chile, Perú, Colombia, Vietnam y Brasil. Aquí podemos ver que los principales destinos de las exportaciones de Ecuador son a Estados Unidos con el 32%, a Chile con el 6.9%, Vietnam con el 6.7%, Perú 5.6% y Colombia 4.8%. Siendo los productos del sector primario los que más se exportan, como el petróleo crudo, los plátanos, las flores, el pescado y granos de cacao. Mientras que los principales orígenes de las importaciones de Ecuador son de Estados Unidos con el 23%, China 19%, Colombia 8.2%, Brasil 4.3% y Corea del Sur 3.5%.
de donde se importa a Ecuador productos industriales como refinados del petróleo, medicamentos, envasados, automóviles, computadoras, teléfonos y maquinaria pesada. El Ecuador es un país que presenta grandes oportunidades para invertir. La legislación nacional presenta una serie de incentivos para las inversiones y garantiza los derechos del inversionista mediante la creación de decretos y leyes. Así tenemos que Ecuador cuenta con acceso a un mercado de 800 millones de consumidores gracias a la vigencia de acuerdos de comercio y convenios para evitar la doble tributación con los países socios comerciales. El marco normativo de las inversiones en el país básicamente se constituye por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPSI, la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y su reglamento. ¿Qué son las asociaciones público-privadas? Son un mecanismo de inversión que permite a gestores privados formar parte de proyectos de carácter público, accediendo a beneficios, incentivos y condiciones. Así tenemos los sectores de la asociación público-privadas, que son la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad y patrimonio genético, espectro radioeléctrico, agua y los demás que determina la ley. Bueno, aquí podemos ver algunos incentivos para las nuevas inversiones en Ecuador, que básicamente tienen que ver con el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas y el comercio exterior. Por ejemplo, tenemos la reducción de hasta 3 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta por un plazo de 15 años. También la reducción de hasta 5 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta para empresas que firmen contrato de inversión. Esto por un plazo hasta concluida la vigencia del contrato o igualar el monto de inversión, lo que suceda primero. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para empresas que firmen contrato de inversión e importen bienes de capital y materias primas necesarias para la inversión. Esto durante la vigencia del contrato por cada transacción. Y finalmente, la exoneración de tributos al comercio exterior para empresas que firmen contrato de inversión e importen bienes de capital y materias primas necesarias para la inversión. Esto durante la vigencia del contrato por cada transacción. El requisito para suscribir contratos de inversión es que debe ser mayor o igual a $1 millón o al menos $250,000 durante el primer año posterior a la firma del contrato. Listo. Vamos a hablar un poco sobre la creación de compañías en Ecuador. Generalmente en Ecuador las compañías que más se constituyen son la compañía anónima, la compañía de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones. En este cuadrito podemos ver las características y sus semejanzas. Por ejemplo, la constitución se constituye mediante documento privado. Podemos ver que esto es igual en todas las compañías. El número de accionistas es de al menos uno y la responsabilidad de los accionistas es hasta por el monto o capital que han suministrado a la sociedad. Tenemos una diferencia en los aportes de capitales. Por ejemplo, en la compañía anónima, el capital mínimo para constituir una compañía sociedad anónima es de $800. Para una compañía de responsabilidad limitada es de 400, mientras que para la sociedad por acciones simplificadas no tendrá un requerimiento de capital mínimo. Hablemos un poco sobre las compañías SAS o compañías de express.
La compañía SAS tiene como objeto impulsar la economía mediante la formalización de los emprendimientos, constituyéndolos en sujetos de crédito y con ello ampliar sus procesos productivos. Aquí podemos ver los pasos que normalmente se siguen para constituir este tipo de compañías, que literalmente es sencillo. Por ejemplo, primero creamos una reserva de denominación en el portal de la Superintendencia de Compañías, descargamos los formatos de los documentos, ya sea de contratos, nombramientos, formularios de registro. Todo esto se envía a la cuenta de correo electrónico de la oficina correspondiente, es decir, de la superintendencia. Ellos generan un trámite para la constitución de la compañía, revisan la gestión que se ha realizado y finalmente obtenemos ya la aprobación de la nueva constitución de la compañía. Normalmente estas compañías se constituyen entre 2 a 3 días si es que contamos con una firma electrónica. Es rápido la creación de estas compañías. Hablemos un poco de los aspectos tributarios en Ecuador. Ecuador ofrece normativas claras en el régimen tributario, societario y laboral, que son elementos claves para el fomento de la inversión, emprendimiento, innovación y productividad. En Ecuador, el Servicio de Rentas Internas, SRI, tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la ley. El sistema tributario del Ecuador contempla impuestos estatales y locales. Los impuestos estatales son asignados por el gobierno central y los locales son fijados por los gobiernos autónomos descentralizados, GATS. Los impuestos estatales, dentro de ellos tenemos el impuesto a la renta de sociedades. ¿Quiénes deben pagar este impuesto a la renta? El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras, durante el ejercicio fiscal impositivo, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La tarifa actual de impuesto a la renta en Ecuador es del 25%. Sin embargo, aplicamos el 22% para la micro y pequeñas empresas o exportadores habituales. El 25% para sociedades constituidas en Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país. Cuando la sociedad tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares, residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una participación directa o indirecta, deberán informar sobre sus participaciones conforme a la normativa tributaria vigente. Es así que se aplicará el 28% de tarifa de impuesto a la renta en el caso de que las empresas no cumplan con el principio de transparencia. Las sociedades deberán pagar una tarifa del impuesto a la renta de 3 puntos adicionales conforme a la normativa tributaria vigente. Hablemos sobre el régimen RIMPE emprendedor. ¿Por qué? Porque normalmente las nuevas compañías que se constituyen en Ecuador pasan a formar parte directamente de este régimen. Entonces, ¿quiénes son parte del régimen emprendedor? Son personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos anuales son superiores a $20,000 y hasta $300,000 en el periodo fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué son los ingresos brutos? Los ingresos brutos son los ingresos grabados menos los descuentos y las devoluciones. La declaración y pago de impuesto a la renta se efectuará de forma anual y obligatoria, aunque no existieran valores de ingresos o crédito tributario durante el periodo fiscal y conforme a la siguiente tabla.
La declaración y pago de IVA de este régimen RIMP emprendedor se realizará de manera semestral y acumulada por las transacciones generadas en actividades acogidas o no a este régimen de acuerdo al 9º dígito del RUC. Es decir, el primer semestre, que comprende de enero a junio, se declarará de acuerdo al 9º dígito del RUC en el mes de julio. El segundo semestre, que comprende de julio a diciembre, se declarará en enero del siguiente año conforme el 9º dígito del RUC. De igual manera, no serán agentes de retención ni de impuesto a la renta, y no se realizará retención alguna de impuesto a la renta ni de IVA a los contribuyentes categorizados como emprendedores cuando los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, débito, convenios de recaudación u otros medios electrónicos de pago. ¿Quiénes están excluidos de este régimen? Son aquellos que tienen ingresos superiores a $300,000 al año, los contratos de construcción, las actividades profesionales, mandatos, representaciones, transporte, agropecuarias, comercializadoras de combustible, las actividades de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios y farmacéuticas, así como también los receptores de inversión extranjera directa y actividades en asociaciones público-privadas. Vamos a hablar del IVA en Ecuador. El porcentaje de IVA en Ecuador es del 12% sobre las transferencias locales o importaciones de bienes muebles en todas sus etapas de comercialización, y el valor de los servicios prestados. Aplica a todas las personas y sociedades que presten servicios o realicen transferencias o importaciones de bienes. También contamos con la tarifa del 0%. Aquí tenemos los bienes que gravan este porcentaje. Por ejemplo, las mascarillas, oxímetros, alcohol y gel antibacterial con concentración superior al 70%, productos de higiene íntima y pañales desechables populares. La importación de combustibles, derivados de hidrocarburos, biocombustibles, sus mezclas, incluido el GLP, y gas natural destinados para el consumo interno. El arrendamiento de tierras destinadas a usos agropecuarios, los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros. El impuesto a los consumos especiales. Es el impuesto que grava al consumo de ciertos bienes nacionales o importados y servicios considerados suntuarios detallados en la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Qué actividades gravan ICE? La fabricación, producción, elaboración y o importación de los siguientes bienes: cigarrillos, productos de tabaco o sucedáneos del tabaco, perfumes, aguas de tocador, videojuegos, armas de fuego y municiones, focos incandescentes, cocinas, cocinetas, calefones, vehículos motorizados, inclusive los híbridos o eléctricos, aviones, avionetas y helicópteros, alcohol, bebidas alcohólicas, incluida la cerveza artesanal, bebidas energizantes, bebidas gaseosas con alto y bajo contenido de azúcar. El impuesto a la salida de divisas. Este impuesto se paga por la transferencia, envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través de giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza. El monto del traslado de divisas se aplicará a la tarifa vigente de acuerdo al Decreto Ejecutivo 643 promulgado en enero de este año, donde el presidente de la República decreta reducir progresivamente la tarifa del impuesto a la salida de divisas conforme a la siguiente tabla. Actualmente nos encontramos en el 3.5 y se espera llegar al 31 de diciembre al 2%. Listo.
Tenemos la exoneración al impuesto a la salida de divisas, que son para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión por concepto de importaciones de bienes de capital y materias primas para el desarrollo del proyecto y la distribución de dividendos. Finalmente, para terminar el tema de los aspectos tributarios en Ecuador, hablaremos de los impuestos locales, que son los impuestos a la propiedad fijados por los municipios o GATS. Así tenemos el impuesto sobre la propiedad urbana o rural, el impuesto de alcabalas, que es del 1% del bien, el impuesto de matrículas y patentes, el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. Aspectos laborales en Ecuador. El Ministerio de Trabajo es la institución rectora de políticas públicas de trabajo y del empleo que regula y controla el cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el Código de Trabajo. Así tenemos que el salario básico unificado en Ecuador es de $450 mensuales, la jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias. Tenemos la jornada especial, que son reguladas por las comisiones sectoriales y de trabajo. La jornada nocturna se realizará entre las 7 p.m. y las 6 a.m. del día siguiente y su remuneración aumentará en un 25%. Los empleados en Ecuador tienen derecho a los beneficios sociales como el 13º sueldo, 14º, fondo de reserva, vacaciones y participación de utilidades. El 13º sueldo, o también conocido como el bono navideño, su periodo de cálculo es del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso, donde los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen hasta el 24 de diciembre de cada año una remuneración equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones que hubieran percibido durante el año calendario, sueldos percibidos durante el año, las horas extras, bonos, comisiones, y luego esto pues dividido para 12. El 14º sueldo, también llamado bono escolar, su periodo de cálculo es del 1 de agosto del año anterior al 31 de julio del año en curso y equivale a un salario mínimo unificado. Los fondos de reserva. Todos los empleados afiliados al IES tienen derecho a recibir los fondos de reserva una vez que han cumplido un año de labores con el mismo empleador o empresa. El fondo de reserva es un beneficio monetario pagado por el empleador a los trabajadores equivalente al 8.33 de su salario, es decir, el sueldo, las horas extras, bonos y comisiones. Las vacaciones en Ecuador son de 15 días hasta el 5.º año, y a partir del 5.º año, un día adicional por cada año cumplido en la empresa. Las utilidades. Representa un derecho laboral que se calcula en base al tiempo laborado por el trabajador, así como de las cargas que tiene registradas. Este derecho consiste en participar del 15% de las ganancias líquidas de la empresa al trabajador, y se lo hace el 10% para el trabajador y el 5% para el trabajador en proporción al número de sus cargas familiares. Aspectos laborales y seguridad social en Ecuador. Todos los trabajadores deben estar afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, que es el ente encargado de aplicar el sistema de seguro general obligatorio en Ecuador de todas las personas que realizan un trabajo con relación de dependencia o sin ella. Estos aportes deben ser pagados hasta el 15 de cada mes. Tenemos los aportes y contribuciones. Para trabajadores bajo relación de dependencia se contemplarán los siguientes: el aporte patronal a la seguridad social, que es del 11.15,
el aporte personal a la seguridad social, que equivale al 9.45, y tenemos las contribuciones al IS y al SECAP, que es el 0.5 cada una. El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor y a remitir al IES el aviso de entrada dentro de los primeros 15 días. El empleador dará aviso al IES de la modificación del sueldo o salario, de la separación del trabajador u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado dentro del término de 3 días posteriores a la ocurrencia del hecho. Asimismo, es importante indicar que el empleador debe obtener su registro patronal en la página web del IES, donde puede realizar todos los registros de estas novedades: avisos de entrada, de salida, variaciones de sueldo, horas extras. Ya un poco para finalizar, hablarles sobre el tema de la propiedad intelectual acá en Ecuador, donde el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la propiedad intelectual en 3 áreas distintas: la propiedad industrial, el derecho de autor y las obtenciones vegetales. Aquí podemos ver un breve resumen de cómo se registra una marca en Ecuador. Primero, solicitamos una búsqueda fonética, creamos una cuenta en la plataforma del SENADI, enviamos la aplicación de registro de marca, se cancela el costo de la inscripción, la solicitud es revisada por el SENADI y finalmente el proceso de registro de marca queda aprobado. La bancarización también es un tema importante a considerar, ya que para que un costo o gasto superior a $1,000 sea deducible para el cálculo de impuesto a la renta y el crédito tributario para el impuesto al valor agregado sea aplicable, se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el pago a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito, cheques y cualquier otro medio de pago electrónico. Listo, hasta ahí la presentación. Aquí podemos ver los servicios que presta Mont, la constitución de empresas, el servicio de hosting, que también tenemos el servicio de back office, servicio de payroll, servicios legales y servicios adicionales. Aquí están nuestras oficinas. Tenemos oficinas en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Colombia, Ecuador y México. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas o algo en que se les pueda aclarar. Listo, pues entonces de mi parte nada más agradecerles la asistencia. Espero que haya quedado clara esta presentación y pues cualquier consulta que pudieran tener, están aquí nuestros contactos para que nos puedan escribir. Listo, muchas gracias entonces. Hasta una próxima oportunidad. ¿Eh? ¿Dónde estás?